Los expertos nos dicen que todo está en la mente. Si traemos un conflicto, un tráfico, una toxicidad en nuestra mente, entonces empieza a manifestar en nuestras vidas. Y por eso hoy hemos invitado a Juan Antonio Barrera, quien es psicólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde es además maestro y es doctor en desarrollo humano y tiene su programa de radio en el IMER, ¿verdad? En el IMER. En el IMER, donde habla de psicología. Y te quiero preguntar hoy, porque el tema quedó pendiente la semana pasada. Sí. Salió el tema de la culpa, pero apenitas lo tocamos. La culpa juega un rol muy importante en nuestras vidas y especialmente en culturas latinoamericanas, obviamente como es México. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción, pero es una emoción social. Entonces, siendo una emoción social, la construimos. Tú te puedes sentir culpable porque hiciste algo mal o dejaste de hacer algo. Por ejemplo, cuando hacemos algo mal, imaginemos un semáforo, te pasas la luz que no deberías de pasar y dices, hay una serie de leyes y ya transgredí la ley. Por lo tanto, podría sentirme culpable, pero también, ahí te va, Marco, podría no sentirme culpable. Son emociones. Si me siento culpable, podría guardar la emoción. Siendo parte del universo de la vergüenza, la culpa entonces la podemos identificar como vergüenza, remordimiento, y esto nos va a dar una pauta muy interesante. De forma semántica, que es cómo expresamos nuestras emociones, las personas podrían hablar directamente de la culpa o no. Entonces regreso a la parte de la construcción social. ¿Quiénes nos hacen sentir culpables? Nuestros papás, los maestros, la religión, las personas que sienten que no seguimos una serie de reglas, que no las saltamos y entonces nos van a puntualizar eso. Por eso es que forma parte del universo de la vergüenza. Esto lo describe en un formato muy interesante Eduardo Punset, en un libro que se llama El universo de las emociones, y habla de galaxias. ¿Por qué es importante entender la galaxia de la vergüenza? Porque hay muchas maneras de interpretar la vergüenza, dentro de ellos es la culpa. Es diferente si yo digo, oye, me arrepiento de tal cosa que hice, tengo remordimiento de tal acción, y acuérdate que entonces aquí es porque dejamos de hacer alguna actividad o porque la hicimos. Cuando la dejamos de hacer se llama maldad por inacción. Tú me pides un apoyo y yo digo, sí, cuenta conmigo, Marco. Y entonces tú estás esperando que te dé ese apoyo y no te lo doy de forma deliberada. ¿Por qué podría actuar con maldad, con inacción? Pues porque no siento culpa ni vergüenza. Ay, que le vaya mal a Marco. O sea, no me importa. Y hay personas que son así. Entonces se llama lexitimia cuando no puedo registrar mis emociones. Las emociones están para ser sentidas. Si yo percibo la emoción que tengo, le puedo dar un nombre a esa emoción, puedo entender para qué me está sirviendo esa emoción y entonces puedo corregir el rumbo y regreso a ese semáforo. Si en el semáforo yo transgredí la ley y me pasé el semáforo, digo, no, yo creo que hice mal, entonces necesito recapitular, necesito hacer las cosas bien, y ya sea que a través de la iglesia voy y pido perdón porque hice algo mal, o incluso le pido perdón a una persona, a la pareja, a los hijos, a la familia, y entonces estoy reconociendo la culpa. O pago mi multa. Si pagas tu multa. Me para la policía. Por supuesto. Pago mi multa. Pagas la multa. A veces la puedes pagar y a veces no, porque la multa viene acá en la cabeza. Tú eres el que te puedes autocensurar o no. Cuando te autocensuras y cuando incluso soy culpable pero no lo reconozco, voy a estar sufriendo, voy a estar guardando la culpa. Entonces, tiene que ver también con la expresión o no de las emociones. Si yo expreso las emociones, a lo mejor me voy a sentir un poco menos culpable. Es decir, Marco, sí, no cumplí lo que yo te dije que te iba a ayudar y me siento mal, me siento triste, me siento culpable. Es decir, una emoción no se va a presentar solita, siempre viene aparejada con otras emociones que pueden ser completamente diferentes. Me siento culpable y entonces estoy llorando, te estoy pidiendo perdón, te estoy ofreciendo una disculpa. Las personas que no sienten culpa no te van a ofrecer ninguna disculpa, no van a pedir perdón y van a seguir haciendo daño. Podemos encontrar este tipo de personas tanto en los psicópatas como claro. sí.
No, y entonces, no, está muy interesante porque normalmente en el contexto del crecimiento personal hablamos de la culpa como Sí. algo que hay que soltar, ¿verdad? Sí. Me siento culpable de tener cierto cuerpo, me siento culpable Ok, de ese que... es muy interesante. Perdón que te interrumpa, Marco, porque eso es un trastorno. Ajá. Porque mi pregunta era esa. Sí. Perdón que te interrumpa yo, nada más para cerrar la pregunta. Ahora vamos a sentirnos culpables y nos vamos a interrumpir. Me siento los dos. culpable de interrumpirte, pero no, es hasta dónde la culpa me sirve y en dónde empieza a no ser sana, que para allá ibas. Justamente es cuando ya se vuelve en algo malsano, Ajá. se convierte en una enfermedad. Nos podemos enfermar de las emociones. De manera muy particular, se llaman trastornos somatomorfos. Ok. Un trastorno somatomorfo es, me siento mal, me siento triste, me siento culpable, Sí. porque no me gusta mi cabello, ¿no? Ahí no ayuda de nada la no culpa. ayuda de nada. Voy a estar cargando, el cabello lo tengo así, Ajá. pero ¿cómo puedo resolver haciendo algo disfuncional? A lo mejor no me gusta mi color de piel y entonces me empiezo a inyectar, como sucedió con Michael Jackson. Él tenía ese trastorno somatomorfo, no le gustaban las partes de su cuerpo y entonces se empezó a pigmentar. O me siento culpable de ser quien soy. Me siento También, culpable por supuesto. de esta preferencia o de este gusto. Por supuesto. O me siento, por ejemplo, Sí. yo no llevo ninguna religión. Sí. Crecí católico. Ajá. Pero cuando decidí no llevar una religión, ese es otro tema, no voy a desviarlo. Sí. Pero lo más difícil fue la culpa que sentía, porque sentía yo que estaba traicionando a la religión en la que crecí, traicionando lo que me decía mi familia. Sí. Yo que hice ser sacerdote de niño. Entonces cargué con un par de años que me costó soltar y me sentía culpable. Y esa culpa no me servía porque yo simplemente, en mi convicción, en mi corazón, yo no quería tener ninguna religión. Voy a dar por adelantado una forma de resolver. Se llama resignificar. Y resignificar significa, yo voy a utilizar la religión, a lo mejor ya renuncié a ella, pero puedo dar cursos de religión, en donde puedo hablar de diferentes religiones, en donde puedo platicar los preceptos religiosos. Esa es una solución. Es una solución, resignifico una situación. ¿Cómo puedo resignificar y pagar la culpa? Ok, como fui culpable de algo, entonces ahora todos en mi familia están invitados de vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues los voy a comprar de alguna manera. Es decir, puedes comprar a veces dando una limosna, o puedes comprar. Es un tema complejo y polémico, ¿no? Porque Sí. a lo mejor algunas personas se van a espantar. Yo no me estoy diciendo en la descripción de la realidad la manera como resignificamos una culpa. Ya. Resignificamos rezando más, resignificamos comiendo mejor, resignificamos llevándome mejor con las personas o no volviendo a cometer el acto que me hizo sentir culpable en algún momento, porque, insisto, es una emoción social. Y en esa emoción social, dependiendo también de cómo yo describa la culpa, es como le voy a entrar en la parte terapéutica para encontrar una solución. Si es vergüenza, por ejemplo, bueno, ¿por qué te sentiste avergonzado? Yo creo que cualquiera de nosotros nos ha pasado algún incidente, a lo mejor vamos caminando, nos caemos y la gente se ríe de nosotros, sentimos vergüenza. Ajá. Me siento culpable por ir tan rápido y entonces la cuestión es que vamos a tener diferentes personas, diferentes instituciones de cómo están observando nuestro comportamiento. Si somos socialmente deseables, Ajá. entonces no vamos a tener culpa. Pero vamos a tener culpa si somos socialmente deseables y cometemos un error, Ajá. que nos los van a cobrar las personas que nos están observando. Hoy nos quedan un par de minutos antes de ir al corte, pero quiero volver a subrayar la misma pregunta. Sí. ¿Hasta dónde la culpa nos sirve como un acto de contrición, de conciencia? Me pasé el alto, transgredí Sí. a una persona y en dónde la culpa ya me está perjudicando porque me siento culpable de que mis papás se hayan divorciado, me siento culpable de que a mi hijo no le vaya bien en la escuela. Va muy rápido porque es interesante, pero es complejo, pero es muy rápida la respuesta. Si la emoción te domina, ya tienes una enfermedad. Si resuelves la emoción, entonces puedes seguir adelante, porque el hecho que te hayas cambiado de religión o que hayas cometido un error nos hace ser humanos. Claro. Y nos hace tener la capacidad de ofrecer Y disculpas, es de mi pedir libertad. perdón. Es tu libertad. Pero si la emoción te domina cualquiera, entonces eso te lleva a una enfermedad. Claro. Es sencillo, ¿no? Sí, Sencillo de platicarlo, pero muy difícil para Claro, hacerlo. porque mi punto de vista es que todos tenemos el derecho de ser quienes somos y Así el derecho es. de explorar lo que queramos explorar, siempre y cuando no le dañemos a nadie. Sí. Entonces, ahí es cuando esta culpa empieza a trabajar como una cadena.
Sí. que no me permite ser quien soy. Puedes tener una forma en cómo te supervisan los demás o cómo te supervisas tú mismo. A lo mejor tú eres más rígido que los demás y aunque no hayas hecho un acto tan malo, te puedes sentir culpable la vida entera. Entonces, el censor o igual el censurador que tenemos cada uno de nosotros, si es muy estricto, por supuesto que nos va a hacer sentir incomodidad, porque siendo una emoción se va a reflejar en la mente y en el cuerpo también, en reacciones fisiológicas, en formas conductuales de poder actuar con respecto a los demás. Muy bien, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos seguiremos hablando de este tema tan importante. Yo recuerdo que la primera vez que fui a terapia, el psiquiatra en ese tiempo, el doctor Federico Puente, me dijo: Marco Antonio, si tú no dejas de sentirte culpable y responsable por lo que vivió tu mamá, nunca vas a ser feliz. Y ese fue el principio de un camino de mucha terapia y fuerte, porque es el balance entre cuidar y amar a alguien, que era mi caso, y al mismo tiempo sentirme con la libertad. Yo no podía irme ni de vacaciones si no me llevaba a mi mamá, porque me sentía culpable. ¿Cómo la voy a dejar? Y yo disfrutando y ella en la casa. Y no. Bueno, entonces, por eso fui mucho a terapia. Seguiremos hablando de la culpa después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil, estamos juntos aprendiendo y creciendo en Fórmula. Ya volvemos.